Hola traders, bueno, el día de hoy voy a hacer una recopilación de las operaciones que hice durante toda la semana anterior, fue la semana del 19 de febrero al 23 de febrero. Esto con el fin de mostrarles que hay días donde se pueden ganar, hay días donde se puede perder, pero si tú mantienes la paciencia y estás a tope con tus reglas de trading, pues finalmente puedes tener resultados muy positivos. En esta semana, aquí les muestro el historial, hice alrededor de 21 operativas, de las cuales 6 operaciones fueron perdedoras. Y una pues fue empate. Cuando es empate yo considero esa operación como una operación ganadora, entra dentro de mi rango de operaciones ganadoras porque finalmente pues el precio respeta el punto de entrada, pero pues no se ganó ni se perdió. Entonces les voy a mostrar también con más detalle los tipos de operativas y los tipos de errores que fueron más frecuentes para que ustedes lo tengan muy en cuenta en sus procesos como traders y pues finalmente esto les ayude a seguir avanzando en este camino hacia la rentabilidad. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces como te venía diciendo, fueron alrededor de 21 operaciones, de las cuales 14 fueron ganadoras, 6 fueron perdedoras y una fue empate. Ya te mencioné que los empates yo los considero como operaciones ganadoras, por lo tanto el porcentaje de efectividad de la semana del 19 al 23 de febrero fue una tasa de efectividad del 71%. Realmente la semana pasada no le dediqué mucho tiempo a operar, solamente dediqué 1 hora al día y solamente operé 4 días a la semana. Fue realmente poco. Sin embargo, pues he estado también estudiando otras cosas que luego te estaré mencionando con detalle sobre esto. Estuve también dedicada en otras tareas personales, por lo tanto solamente le destiné este tiempo al trading. Entonces, lo que quiero que sepas es que finalmente, si tú le dedicaste el tiempo suficiente al trading para estandarizar tu estrategia, para practicar en el gráfico constantemente, se puede llegar a un punto donde ya tú conoces tu tasa de efectividad, conoces con exactitud esas reglas de trading y te encargas de cumplirlas, y esto a ti te puede estar garantizando buenos resultados en el trading. Por ejemplo, en mi caso, el día 1 yo tuve solamente 2 operaciones ganadoras, pero perdí 3 operaciones y una fue empate. Y esto fue el día 1. Muchas personas en el día 1, si tienen un resultado perdedor, ya piensan que es el fin de la semana, que son unos fracasados, que el trading no es para ellos, que si todos los días no son ganadores, entonces no vale la pena. Entonces finalmente lo que quiero que entiendas es que si tú ya estandarizaste tu estrategia de trading y tú ya conoces con exactitud tu porcentaje de efectividad, no importa que tengas un día perdedor, porque si un día perdedor no te va a hacer a ti mal trader. Un día perdedor puede ser que no estabas bien emocionalmente, que tenías un poquito de afán, que en últimas pues el mercado puede no estarte dando las condiciones acordes a tu estrategia. Entonces no significa que es el fin del mundo. O sea, un día perdedor es un día que si te cumpliste las reglas, finalmente es un día ganador para ti, porque tú tienes que pensar es que un día ganador no es el día que tú ganaste sumas exorbitantes de dinero. Un día ganador es el día que tú te cumpliste las reglas de trading, porque no hay ningún trader en el mundo que sea 100% efectivo. Entonces, si tú tienes claridad en esto que te estoy mencionando, no importa que un día pierdas, si cumpliste tus reglas de trading. Si no las cumpliste, tienes que hacer ajustes, más que todo a nivel emocional, porque quiere decir que no te estás cumpliendo las reglas, que no estás siendo disciplinado y por lo tanto tienes que trabajar la paciencia. Entonces, en el día 1, incluso en mis historias de Instagram les estuve mencionando que fue un día complicado, que no es ideal operar esos escenarios, y mira que efectivamente tuve resultados no muy positivos. Pero no importa, el día 2 tuve 5 operaciones ganadoras, solamente una perdedora. Asimismo el día 3, 5 operaciones ganadoras, una perdedora. Y en el día 4 realmente destiné por ahí media horita. Fue una sesión nada más que hice y tuve 2 operaciones ganadoras
y una perdedora. Entonces, por eso quiero que tengas en cuenta lo que te estoy diciendo, porque no se trata de estar operando 50, 100 veces al día, no se trata de tener todas las operaciones ganadoras, no. Si tú te encargas de seguir tu estrategia de trading, de seguir tus reglas, de tener paciencia, de no desfallecer aún teniendo un día donde no ganaste dinero, finalmente puedes cerrar una semana victorioso. Ahora, tú no te vas a volver millonario operando $25 como son estas operaciones. Realmente, pues en mi caso no me he hecho millonaria con esos valores. Pero a lo que voy es que si tú no aprendes a ver el trading en el mediano y largo plazo, tú nunca vas a poder pasar de estar perdiendo a poder tener ganancias consistentes, porque finalmente tú cuando eras niño, tú primero aprendiste a gatear antes de caminar y primero aprendiste a pararte y a caminar correctamente para empezar a correr, ¿cierto? Y así mismo pasa en el colegio, tú no ves multiplicaciones sin antes aprender a sumar y restar. Entonces, si tú no aprendes a dominar tu psicología de trading, a dominar tus reglas de trading, operando con $1 y ganando $1, al menos $1 ganando a la semana, tú nunca vas a aprender a operar con 100, con 200, con 1000, con $10,000. A lo mejor, o sea, un trader que ya sea rentable y que ya sea millonario con el trading, pues muy probablemente operará con 10,000 hasta $100,000, tendrán cuentas muy grandes, pero es que tú puedes aspirar a eso, sí, claro, todos iniciamos en el trading queriendo ese tipo de resultados, pero si no aprendemos a manejar la psicología operándolo poquito, ¿cómo la vamos a aprender a manejar la psicología operando lo grande, ¿cierto? Entonces, concluyo, con $25 no te haces millonario, pero puedes tener ganancias consistentes y eso te puede ir ayudando a mejorar en la confianza en ti mismo y luego ir subiendo poco a poco. Yo también estoy en el proceso así como tú. Entonces, vuélvete bueno, vuélvete extraordinario, operando con $1, con $5, con $10, que luego con la mayor adquisición de confianza que vayas teniendo durante el tiempo, pues vas a poder operar luego con 100, con 1000, con $10,000. Entonces, bueno, voy a hacerte como un resumen de las operaciones en las cuales pues voy a hablarte de los errores más comunes y de los tipos de operativas que pues operé con mayor frecuencia. Entonces, algunos de los errores más comunes que tuve fueron pues malos análisis, rompimientos falsos, principalmente en el día donde les mencioné que estuvo un poquito complicado el precio, que fue el 19 de febrero, y también pues tuve una de probabilidad de error de la estrategia. Entonces, algo que yo te aconsejo mucho es que tú hagas este tipo de resúmenes semanales donde tú comprendas dónde fue que estabas fallando. Tú tienes que llevar una bitácora de trading, tú tienes que consolidar todas tus operaciones diarias y escribir por qué entraste en ellas para que tú aprendas a conocerte a ti mismo. Un trader rentable se conoce a sí mismo y comprende cuándo está operando de forma emocional y cuándo simplemente su estrategia no se está dando. En mi caso, pues en 2 ocasiones tuve malos análisis, es normal, soy un ser humano como tú, común y corriente. También hubo una donde realmente fue basada en las reglas, pero la probabilidad de error pues simplemente no se dio. En otras ocasiones se da y otras veces se pierde. Y en otras pues fueron rompimientos falsos, que fueron la mayor cantidad de errores que tuve, que fue un día donde el mercado pues realmente más bien hubiera decidido no haber operado ahí, pero finalmente se trata de eso, también de comprender que tal vez en ese día la psicología no estaba muy buena, tenía tal vez un poquito de afán por operar y por lo tanto entré en escenarios donde a lo mejor no tenía tanta probabilidad de acierto y por ende tuve más frecuencia de errores. Entonces te los voy a mostrar en el gráfico para que veas un poco más sobre mis operativas. Entonces dame aquí un segundo. Bueno, aquí vamos a ver 2 errores que cometí con más frecuencia en el día 19 de febrero, en el cual el mercado, pues ese día resulta que era festivo y yo ni siquiera me fijé si era festivo, si había noticias, o sea, ese día empecé de forma inmediata a operar y ahí cometí un grave error porque yo generalmente reviso pues si hay eventos importantes para mirar pues
pues para ver si es viable operar o no. Entonces aquí pues ya se iba a cerrar el mercado porque era festivo y al mismo tiempo nota que el mercado está muy traslapado. Yo entro esperando que el mercado haya hecho efectiva una ruptura en la parte inferior del canal bajista que se estaba formando, vi una especie de doble suelo, pero mira que evidentemente la ruptura pues fue con un doji, no fue, o sea, la zona tenía muchas mechas, ni siquiera nos rompe la última mecha que había hecho, más abajo hay una zona de soportes y resistencias más importante, entonces a lo mejor el precio lo que estaba tratando de hacer era un retroceso para continuar bajando hacia el nivel más importante que había, por lo tanto pues no era muy viable esa entrada. Entonces, pues primero que todo hay que revisar bien pues en dónde estamos parados pues en la semana, si hay noticias, el mercado qué condiciones nos está brindando, y cuando el mercado está presentando como tanto traslape, pues muchas veces las rupturas que se generan pues son rupturas falsas, por lo tanto ahí pues hubo una falla, al mismo tiempo que con esta operación sucedió lo mismo. Vi fuerza bajista en este movimiento, entonces esperé un pequeño retroceso y entré en venta. Sin embargo, pues el retroceso más viable hubiera sido de pronto a esta zonita de arriba, que fue el nivel como más claro que se rompió, pero no, entré mucho más abajo. O sea que realmente estaba como un poco afanada y como te digo, o sea, el mercado nos está mostrando mucho traslape, por lo tanto, muchas veces esas rupturas que uno cree que se están generando pueden ser rupturas falsas. Entonces ahí lo ideal es uno más bien mirar con serenidad el panorama completo, no sentarse inmediatamente a entrar a operar, sino ver el panorama y decir, ok, no, más bien me voy a esperar una hora a que el mercado tome como mejores movimientos como más extensos, para que las operaciones que uno tenga pues tengan como más probabilidad de acierto. Evidentemente mira que la operación se pierde, es una operación de un rompimiento falso, entonces este pues es como uno de los errores frecuentes que cometí el día 19, de haber operado en un mal escenario. Entonces dame un momento, te muestro más operaciones. Bueno, el día 19, como les mencioné, era un día festivo, entonces ese mismo día abrió el mercado OTC, entonces luego en el OTC pues estuve mirando ya la estructura, ya ahí el precio estaba como un poquito, o sea, mostrándonos como más, pues como mejores movimientos que yo entendía mejor, y aquí pues el tema es que operé un rompimiento, donde el rompimiento pues fue bastante pequeño y tenía una zona de bloqueo muy cerca. Entonces, si bien el precio, aquí tengo a favor la tendencia principal y los impulsos y retrocesos que el precio me está haciendo al alza, la operación termina siendo empate porque pues en últimas, pues ya en este movimiento no nos está mostrando mucha fuerza y tengo un nivel de bloqueo bastante cerca. Entonces esta operación pues termina siendo empate, pero finalmente el análisis es válido, por eso yo la considero una operación positiva, porque en últimas pues no se perdió dinero y porque el precio respeta el punto de entrada que tuve, así sea que haya cerrado justo ahí. Bueno, y acá después de la operación que termina siendo empate, sigo viendo la insistencia que tiene el precio por subir y hago una entrada al alza esperando a que el precio respete por lo menos la línea de tendencia. Bueno, aquí cambié de gráfico, apenas vuelvo a abrir el otro te muestro. Había el precio estaba respetando una línea de tendencia alcista y al mismo tiempo pues él tiene insistencia por subir, por lo tanto operé en compra esperando a que reaccionara a la línea de tendencia. La operación pues hasta el momento se va perdiendo, pero vas a ver que en los últimos segundos la operación termina siendo victoriosa porque tenemos a favor la tendencia principal, la tendencia secundaria, la insistencia del precio que tiene por subir, una zona de soportes y resistencias que ha venido reaccionando a ella con anterioridad, y que pues el retroceso que hizo del precio finalmente es un retroceso pequeño. Por lo tanto, es viable haber visto esa operación a favor de una compra. Termina siendo una operación débil, una vela débil, pero se sigue respetando el punto de entrada. Entonces, vamos a ver otras operaciones. Entonces, para el día 20, ese día ya tengo pues una racha mucho mejor. Te voy a mostrar solo algunas operaciones.
en esta operativa lo que estoy viendo es que el precio tiene insistencia por bajar y nos hace un retroceso a la mitad de este impulso grande. Ya el precio aquí no nos está mostrando fuerza, de hecho está respetando la zona, por lo tanto, para mí es viable entender como ese movimiento pues esa entrada por parte de los compradores que hubo en los últimos minutos, lo veo más bien como un retroceso, y más porque él sigue respetándonos la mitad del impulso grande que nos hizo. Entonces ten en cuenta que el precio siempre está buscando hacer impulsos y retrocesos, por lo tanto el 50% de los impulsos es una zona importante donde el precio muchas veces tiende a compensar sus impulsos para retroceder ahí y continuar sus movimientos. Entonces, al ver que el precio sigue respetando esta zona en las últimas velas y ya no nos está mostrando velas fuertes como lo fue esta, yo entiendo que simplemente está haciendo un retroceso al nivel y entro pues en venta. Aquí vemos pues la vela cómo reacciona. Al mismo tiempo pues estoy analizando otro par de divisas donde noto que el precio está en un canal alcista. Ahí pues cierro la operativa y empiezo a analizar el otro gráfico. Entonces veo que el precio puede estar encapsulado en esta vela grande y que al mismo tiempo él va en un canal. Entonces para mí era muy viable entrar en compra en toda esta zona, teniendo en cuenta que aquí han entrado compradores y que el precio puede seguir encapsulado en esa vela grande como lo hizo en las anteriores velas. Entonces para mí era viable una entrada en compra. Siento que tengo pues probabilidades a favor, por lo tanto considero que esta operación se pierde. Considero que esta operación pues está dentro del porcentaje de error que puede tener el hecho de entrar en un nivel, pues en una zona de soportes en un borde inferior de una consolidación donde veo debilidad del precio al acercarse ahí. Entonces ahí considero que está dentro de la probabilidad de error porque el precio se acerca con debilidad y la zona es bastante importante. Entonces en últimas pues el precio termina como haciendo una toma de liquidez en ese punto, o sea, entran con mucha fuerza los vendedores y luego lo que hace es empezar otra vez a subir. Por lo tanto pues finalmente ahí ya no era viable yo seguir como analizando porque ya no estaba comprendiendo con exactitud qué estaba haciendo el precio, y más bien lo que hago es esperar a que él se termine de desarrollar. Bueno, aquí en esta operación estamos en un canal bajista, el precio está haciendo impulsos y retrocesos a la baja y nos hace una ruptura de un nivel que fue el último impulso que había hecho. Entonces yo aquí estoy esperando un retroceso al nivel previamente roto, basándonos también en la tendencia principal que es bajista, en los impulsos y retrocesos que son bajistas. Pues al mismo tiempo tengo otro par de divisas abierto, entonces me voy como alternando entre ambos, pero donde veo la oportunidad pues es como tal en el euro dólar, donde estoy notando que se está haciendo una ruptura y que esta vela nos está haciendo un retroceso al nivel previamente roto. Identifico que también tengo más espacio hacia la siguiente zona de bloqueo, que es esta de acá. Por lo tanto, espero a que esta vela termine y busco una entrada justo en esta zona, esperando a que el precio siga haciendo lo que venía haciendo, que son impulsos y retrocesos bajistas, y que las rupturas que viene ejecutando pues son rupturas válidas, donde retrocede al nivel previamente roto y continúa con su movimiento. Entonces aquí me preparo para hacer una entrada en venta. Quiero entrar en el punto más alto para tener también la confluencia de la mitad de esta vela grande que hizo la ruptura. Entonces me espero este punto de entrada y resulta que te vas a dar cuenta lo que va a suceder en este momento. Cuando hago clic, la volatilidad incluso me deja un punto de entrada un poco más alto, o sea que termino teniendo un mejor punto de entrada. Entonces a veces la volatilidad nos deja puntos de entrada perversos, pero otras veces incluso hasta nos favorece. Aquí en este caso me favoreció, me dejó incluso más arriba de donde yo quería entrar, y luego pues te das cuenta que el precio termina respetando la zona y la operación termina siendo victoriosa. Entonces, ¿qué es importante? Tener la mayor probabilidad, la mayor cantidad de probabilidades a tu favor. Aquí estamos en una tendencia principal bajista, el precio está haciendo impulsos y retrocesos bajistas, nos hace una ruptura con una vela de fuerza y una vela que nos confirma que la ruptura fue efectiva porque incluso respeta
la zona previamente rota, por lo tanto entramos ahí en venta. Bueno, aquí esto ya son las operaciones del 23 de febrero, estas fueron ya del último día. Este día, como te mencioné anteriormente, cierro un 2-1, pero aquí pues te va a mostrar solo 2 o 3 operaciones. Aquí el precio pues venía en una tendencia bajista y nos hace una ruptura de una zona de soportes y resistencias. Entonces yo entiendo que el precio puede estar buscando una zona inferior y entro esperando pues que esta vela nos retroceda al nivel previamente roto y por lo menos nos deje al menos una mecha en la parte superior. Resulta que termina siendo una ruptura falsa y la operación no es ganadora. Aquí teníamos en contra pues que finalmente la vela que rompe no logra pues ni siquiera sobrepasar las puntas de mechas de las velas anteriores, por lo tanto es una ruptura que no fue muy fuerte, pero pues ahí simplemente vi que el precio tenía insistencia por bajar, entonces igual entré en venta, pero la operación pues no se ganó. Bueno, aquí el precio nos está presentando una zona de resistencias donde finaliza la tendencia alcista y ya compradores no están interesados. Vienen a entrar con mucha fuerza vendedores y nos hace una ruptura y un retroceso al nivel previamente roto. Por lo tanto, para mí esta zona está confirmada para entrar en venta. Entonces estoy esperando un punto de entrada que sea óptimo para mí en el nivel previamente roto y hago la venta. Resulta que aquí la volatilidad no me favoreció, pero ni poquito. Entré justo acá y mira dónde hizo la entrada la operación. Entonces ya con ese punto de entrada pues es muy probable que la operación se pierda porque finalmente mi análisis me daba que este punto de entrada era óptimo aquí más arribita, incluso esta vela nos confirma la zona, pero pues ya aquí más abajo ya simplemente toca esperar. Entonces en este punto pues abro otro gráfico incluso por si esta vela pues no respeta la zona donde me dejó el punto de entrada, pero si sigue respetando esta zona pues volvería a entrar. Entonces me espero y resulta que la vela termina siendo con muchísimo cuerpo bajista, por lo tanto aún teniendo un pésimo punto de entrada la operación se gana. Luego seguimos esperando más oportunidades y vemos que el precio pues nos hace un movimiento muy fuerte alcista. Esa vela tiene muchísimo cuerpo y lo que hacen estas velas es hacer como un retroceso corrigiendo este movimiento. Entonces yo veo este movimiento brusco y considero que hay presión alcista, por lo tanto uso la zona que antes utilicé como resistencias o ahora la utilizo como soportes, ya que esta vela nos mostró rechazo de la zona y utilizo este nivel para una entrada en compra, esperando a que haya reacción por parte de los compradores en esta zona, ya que al haber visto tanta fuerza alcista en este movimiento, lo que interpreto del siguiente movimiento bajista es que simplemente es un retroceso y pues utilizo la zona que antes tenía de referencia para una entrada en compra. Vienen y reaccionan con fuerza compradores y la operación pues termina siendo ganadora. Un poquito riesgoso porque ya el mercado en ese punto se está volviendo muy volátil, está presentando también muchos traslapes, pero ya en ese momento estaba comprendiendo qué estaba haciendo el precio y por lo tanto asumí el riesgo de esperar ahí una reacción. Entonces, como has notado, pues las estrategias más utilizadas en la semana del 19 al 23 de febrero fueron estrategias de rompimiento, donde generalmente busco operar a favor de la tendencia, mirando detenidamente los impulsos y retrocesos del precio y donde espero la ruptura de un nivel para ir a favor de esa ruptura. Si esa ruptura es con fuerza y nos presenta de pronto una vela que nos confirme que el nivel sigue activo, entro en la siguiente vela o a veces entro de forma inmediata, pues esperando que la ruptura sea efectiva, pero siempre busco una entrada en el nivel previamente roto, ni más abajo ni más arriba. Al mismo tiempo, pues operé también situaciones de velas de agotamiento, donde el precio pues no nos está presentando mucha fuerza y luego nos presenta una vela más grande que todas las velas anteriores y que cierra justo en un nivel de soportes y resistencias. Por lo tanto, para mí eso es una confirmación para entrar a favor de un agotamiento en esa zona pues de soportes y resistencias. Y también pues suelo entrar en esas reversiones donde el precio pues nos está haciendo impulsos y retrocesos y me gusta entrar en reversiones en esta zona donde el precio nos hace un pequeño retroceso
para continuar el movimiento principal que lleva. Entonces en esta zona pues suelo hacer esas reversiones. Entonces espero te haya sido de ayuda este video. Aquí pues un resumen de la semana, los errores más comunes, las operaciones que hago con mayor frecuencia, algunos consejos pues para operar. Y espero que pues también hagas esta tarea al finalizar tu semana para que empieces a estandarizar tu estrategia de trading. Y si quieres ayuda con esto, pues no dudes en contactarme que te puedo dar mentoría personalizada. Cuídate mucho. Hasta luego.